Doctor Fire. Con la elección presidencial en los Estados Unidos y el polémico arribo de Donald Trump a la Casa Blanca, muchos plantean que este es nada más que otro síntoma de la decadencia en Occidente, de la decadencia de los Estados Unidos como un imperio entrando en su trance final. Y con esto uno dice que interesante recordar grandes imperios construidos por el ser humano y que en algún minuto empiezan a desmoronarse, lentamente, pero comienzan a desmoronarse. Mayas, incas, españoles, romanos. Haremos un tránsito por la historia muy interesante y Doc, la palabra la tiene usted, porque ¿cómo el ser humano logra construir estos grandes imperios bélicos, conquistadores, guerreros? Es lo que hoy conversamos, pero desde la perspectiva de su fase final. Efectivamente, de su ocaso y decadencia final. ¿Por qué? Porque mira, hay un par de estudios financiados por la NASA y por la ONU que sostienen que la civilización occidental, el mundo hegemónico representado por los Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa, entran en una fase de colapso que va a tener su culminación en el año 2050. Según estos estudios, en el año 2050, este orden que hoy día conocemos ¿termina? Va a colapsar, según estos informes. Entonces, ¿por qué esto es relevante? Porque nosotros vamos a conocer hoy día los factores que, según estos estudios e investigaciones, van a llevar o llevarían a todo este orden actual a su colapso. Así como colapsaron otros imperios, aparentemente estamos en un tránsito final hacia, bueno, el epílogo de lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso, para partir, uno tiene que conocer estos factores, porque primero, ¿qué son los imperios? Los imperios son estados multiculturales, multirraciales, multireligiosos, que a partir de un territorio comienzan su expansión permanente y no terminan de expandirse salvo tengan alguna crisis. Y en este sentido, todos los grandes imperios de la historia han entrado en colapsos y en crisis, Ignacio. Toda aquella persona que apueste a eternizar el poder de un imperio apuesta a un fracaso seguro, porque la historia está lleno de grandes imperios que vieron un gran esplendor y después llegaron a su sombra final. Por eso, uno tiene que recordar que el primer factor de los colapsos de los imperios son, digamos, el debilitamiento de su poder bélico. Ese es el primero. Y por eso uno tiene que señalarlo, porque si uno recuerda, por ejemplo, todo lo que fue el imperio azteca de Tenochtitlán, recordemos lo que fue ese imperio azteca previo a la llegada de los españoles. Era un imperio que se había sustentado, tenía mira, toda Mesoamérica tenía unos 26 millones de habitantes. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? ¿Y por qué va a colapsar este imperio? Porque en el fondo tuvo un poder militar menos desarrollado que los españoles. Y cuando uno habla del factor militar, no solamente es la violencia, no solamente son las armas, los asesinatos, genocidios, tortura, que es parte de la guerra, sino sobre todo su desarrollo tecnológico. A mayor desarrollo tecnológico, mayor poder bélico. Eso es un factor fundamental de esto. Pero el otro factor es la estrategia militar. Entonces, cuando uno recuerda el imperio azteca de Tenochtitlán, y uno recuerda que, claro, Hernán Cortés llegó en 1519 a la actual Veracruz, se estaciona con más o menos 500 soldados, 16 caballos, 14 piezas de artillería y unos cuantos arcabuces. Ese era el ejército español que llegó. Entonces, ¿cómo es posible que ese pequeño ejército haya controlado, devastado y dominado a un gran imperio azteca, bueno, y a muchísimos otros reinos que habían en la región? Contaban con armas desconocidas para esos pueblos originarios. Por supuesto, y muy avanzadas. O sea, si uno primero... Entonces aquí viene, el primer factor del colapso fue precisamente de los aztecas, fue
su debilidad militar en comparación de los españoles. Pero al mismo tiempo los españoles tenían una estrategia que venía acorde con lo que ellos traían. Fíjate tú que, por ejemplo, los aztecas, en la guerra propiamente tal, ellos sobre todo buscaban cazar a los españoles para ofrecerlos en sacrificio. Entonces perdían mucho tiempo tratando de cazar un español para el sacrificio, mientras que los españoles, al contrario, venían con la idea de la matanza de todos. Los mataron por montones, por millones al fin y al cabo. ¿Por qué? Porque querían imponer su religión católica por sobre la religión de los aztecas. En consecuencia, uno ve este lamentable, la decadencia del imperio azteca, debido a que era, en términos bastante simples y concretos, mucho más o menos desarrollado que los españoles. Y también los españoles lo que hicieron fue congregar a muchos pueblos que estaban en contra de los aztecas y los sumaron en sus, dentro de sus tropas. Eso fue estrategia. Lo mismo sucedió, muy parecido con lo que fue el imperio inca. Pensemos que el imperio inca tenía alrededor de 14 millones de personas cuando llegaron los españoles. En 1531 se detona, es verdad, un conflicto por la sucesión del imperio inca entre Huáscar y Atahualpa, que lo gana finalmente Atahualpa, pero a la llegada de los españoles también, ellos van a conquistar fácilmente debido a que los incas no tenían un ejército ultra desarrollado como el imperio español, y sumado incluso a todos estos pueblos que venían acompañando también y apoyando a los españoles, pueblos descontentos. El mismo pueblo inca, también parte de los que seguían a Huáscar, estaban descontentos con los mismos seguidores de Atahualpa. Entonces, ese es un primer factor, el factor de debilidad de las armas, del ejército y de la estrategia, que causa en este caso la caída de dos grandes imperios, y que hablar de los mayas y otros tantos, un ejemplo de ello. ¿Por qué? Porque si uno se remonta a la actualidad y ve lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Irak, tras la invasión de Estados Unidos, generó simplemente, por una diferencia bélica fundamental, Irak y todo lo que fue gran parte de esa cultura de Mesopotamia fue devastada por la supremacía bélica de los Estados Unidos. Entonces, para poder sostenerse los imperios, siempre se necesita ir, con un desarrollo bélico tecnológico adecuado, más una estrategia adecuada. La historia se repite, Doc. Y la historia se repite. Aquellos que no lo logran, caen, Ignacio. Entonces, siempre es bueno observarlo, porque al menos este es el único factor donde Occidente, en términos bastante relativos, mantiene una supremacía a nivel bélico, pero evidentemente equilibrada por todo lo que es actualmente Rusia y China, y Irán también con todo ese orbe. Entonces, ojo con eso. Pero eso es simplemente un factor, Ignacio, porque también hay otro factor que implica la caída de los imperios, como por ejemplo el factor de la sobrepoblación. Y que va de la mano de la disminución de los recursos naturales. Por supuesto. Entonces, para pasear por la historia, Ignacio, uno tiene que recordar todo lo que fue el imperio, de Mesopotamia, o la gran civilización de Mesopotamia, de hace 5.000 años, que comienza con los sumerios, pero después ahí van a estar los acadios, los babilonios, etcétera. Recordemos que Mesopotamia, precisamente donde está el actual Irak, era una tierra fértil, donde había, muchísima pesca, gracias a los ríos, y también donde se comenzó a cultivar, a desarrollar la agricultura. Entonces, hace 5.000 años están los registros de que, al cabo de unos 100 a 200 años, hubo una explosión demográfica en todo lo que fue Mesopotamia.
Y esa explosión, digamos, esa explosión demográfica, esa sobrepoblación, incluso quedó registrada en las tablillas antiguas. Y para el ámbito religioso, la sobrepoblación que ocurrió en Mesopotamia y que es efectiva, causó que los dioses enviaran el diluvio universal. Porque claro, los dioses, según las tablillas sumerias, veían abajo que lo único que hacían estos seres creados para trabajar para los dioses era multiplicarse. Entonces, mandaron el diluvio universal. Pero eso es, digamos, dentro de la esfera religiosa. Porque en la esfera histórica, lo que pasó fue que en el siglo VI antes de Cristo, estamos hablando ya más de 2000 años de un predominio civilizatorio. Piensa tú también, Ignacio, que el primer imperio de la historia de la humanidad es el imperio del rey Lugal-Sagici de Umma del 2300 antes de Cristo, originado precisamente en Mesopotamia. Ese imperio de Lugal-Sagici fue de alguna forma derrotado por todo lo que fue Sargón de Akkad. Después de 34 batallas y 2 asedios, Sargón de Akkad derrumba este primer imperio de la historia que fue liderado por el rey Lugal-Sagici. Entonces, ¿por qué digo esto? Del 2318 antes de Cristo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque se van a desarrollar imperios en Mesopotamia hasta ese siglo VI antes de Cristo. Y en el siglo VI antes de Cristo confluyen 2 elementos que son los factores de la decadencia. El primero, la sobrepoblación. Se había llenado de gente por todas partes y confluyó una especie de sequía de los ríos y en consecuencia un cambio climático en la región que bajó, digamos, disminuyó todo lo que es la pesca, los camarones que estaban en los ríos y también la agricultura. Y en consecuencia, al no tener recursos para alimentarse, sufrieron la decadencia de todo un imperio que llevaba muchísimo tiempo en la región, Ignacio. ¿Qué tal esa playita, Doc? ¿Qué me dice? ¿Y por qué mostramos esto también? Porque este factor de la sobrepoblación que se vivió en Mesopotamia se repite hoy. Se repite hoy día, Ignacio, y que para estos estudios iniciales que lo habíamos mencionado, son factores de decadencia de todo Occidente y de un orden occidental. ¿Por qué? Porque uno tiene que recordar que las proyecciones geográficas de aquí a fin de siglo, hoy día hay más o menos unas 7.000 millones de personas, Ignacio. Para fin de siglo se proyecta que van a haber unas 10.100 millones de personas sobre la Tierra. Es decir, multiplicación de la especie, sobrepoblación, sobreexplotación de los recursos y escasez de los recursos. En consecuencia, decadencia de un orden cultural, de este orden cultural que que se está viviendo hoy en día. Entonces, lo dramático, por ejemplo, de este aumento de la población, o sea, de los 3.000 millones de personas que van a nacer, según estas proyecciones, prácticamente el 90% van a nacer en los países del hemisferio sur, todo lo que es Sudamérica y también África. Entonces, si esto es así, a mayor sobrepoblación, mayor pobreza, mayor desigualdad, Ignacio, mayor distanciamiento social, mayor conflicto social, debido a que parece que lo único que hacen bien es multiplicarse, pues, Ignacio. Factor de colapso, colapsó Occidente y según estos estudios también es un factor donde podría colapsar, o sea, colapsó Mesopotamia y podría colapsar hoy día todo un orden debido a la sobrepoblación, Ignacio. Así que, bueno tenerlo en carpeta esto, porque existe otro factor, que es el factor de la crisis económica. Ahora, uno tiene que decir que en todos estos imperios que estamos viendo, en realidad no es que colapsen por un solo factor.
colapsan por muchos factores. Lo que pasa es que en esta lectura que estamos haciendo enfatizamos los más relevantes para cada civilización, pero evidentemente cada civilización le fallaron otros factores también. Multifactoriales. Efectivamente. ¿Cómo hacemos el versus de imperios que en la antigüedad se vieron colapsados económicamente y una lectura actual de situaciones similares? Mira, nos tenemos que remontar ya todo lo que fue una crisis general que, digamos, afectó a Europa y especialmente al Imperio Español. Y uno tiene que decir aquí que el Imperio Español, al menos bajo esta lectura, quizá el principal factor de su decadencia y de su transformación en un país bastante periférico en todo lo que es Europa, fue el factor económico. Ahora, es verdad que hay muchos otros factores, la peste, por ejemplo, las epidemias, el despoblamiento, también la expulsión de los moriscos, matrimonios reales bastante poco convenientes. Todas esas cosas confluyeron en todo lo que es el Imperio Español. Tensión social también. Pero si uno va sacando las cuentas, quizá el principal factor que derrumbó al Imperio Español, el imperio donde no se ponía el sol, recuérdalo, fue el factor económico. Entonces, ahí uno tiene que recordar algunas cosas. Es verdad que una crisis general impactó a todo lo que son Europa y todos los países de la cuenca del Mediterráneo, pero especialmente a España. ¿Y en qué consiste esta crisis económica? Mira, lo primero, comenzó a llegar menos oro de todo lo que son las Américas, oro y plata. Primer factor. En consecuencia, las arcas de España se vieron mermadas. Acostumbrada esa corona a que nuestro continente durante muchísimos años los hiciera ricos. Los hiciera básicamente ricos. Es increíble cuando tuve oportunidad de estar en Madrid, el Palacio Real, que es el más grande de Occidente. Uno queda sin aliento en esos salones gigantescos, llenos de oro, llenos de lujo. Prueba concreta del poderío económico, en un minuto, de la corona española. Efectivamente. No fue el único, porque también dentro de este factor económico está que la banca española quebró debido a que no pudo acumular recursos y contribuir al capitalismo que se estaba gestando, Ignacio. Entonces, en este siglo XVII va cayendo de alguna forma se va destruyendo la economía española. Es verdad que coincide con la destrucción por parte, por ejemplo, de los ingleses, de todo lo que era la Armada Invencible de España en 1588. Es verdad también que otro factor fue que España va a perder muchos territorios conquistados en el mundo. Pero el factor económico, como lo estamos diciendo, al menos en este caso, es tremendamente relevante. Entonces, comienzan a recibir menos oro y plata. La banca quiebra o se rompe al no poder acumular riqueza para todo este capitalismo en formación, porque es precisamente el primer capitalismo es el mercantilismo del oro y plata que se llevaba a España, y de España, por las deudas que tenía históricas, comenzó a distribuirlo a diferentes partes del mundo y claro, no quedó todo en España. En consecuencia, crisis económica en España desatada ese siglo XVII y más allá también. Pero también, dentro del problema económico que hoy día uno lo puede analizar, es que la riqueza que acumuló desde la llegada de los españoles a América hasta este siglo XVII, quedó simplemente en un grupo privilegiado, Ignacio, y no se distribuyó y no enriqueció a la población. Es decir, la nobleza y los reyes, esos se hicieron ricos, pero la población española, pobre. Entonces, desigualdad social, producto de una mala distribución económica, claro, factor del colapso de todo lo que fue España. Otra cosa, mucho del
digamos, de las riquezas españolas que cayeron en manos de los franceses y también de los ingleses. Hubo inflación en todo lo que fue España de ese siglo y problemas fiscales. El fisco no tenía recursos para nada en un momento dado. En consecuencia, sumado a todos los factores que hemos visto, uno ve que España sucumbió fundamentalmente por un problema económico, no supo distribuir bien la riqueza, no supo acumular tampoco. ¿Y por qué esto es relevante? Porque según lo que uno está observando hoy día, una de las principales factores del colapso actual de este orden occidental, de esta civilización occidental, es precisamente, bueno, las fallas endémicas del capitalismo. Y uno tiene que señalarlo, o sea, si no se reformula el capitalismo y se mantiene este capitalismo duro que tenemos aquí en nuestro país, por ejemplo, y no se vuelven a pensar los principios, es otro factor que, según estos estudios de la ONU y de la NASA, van a llevar este orden a su colapso en el año 2050. ¿Por qué? Porque el capitalismo como sistema, claro, ha generado muchísima riqueza. Mira, nunca en la historia de la humanidad en la Tierra ha habido tanta riqueza como hoy día, Ignacio. Entonces, claro, generó riqueza, pero también el capitalismo generó una sobreexplotación de recursos, porque el capitalismo se fundamenta en el crecimiento, y el crecimiento es el consumo. Y el consumo es, en el fondo, el bienestar, según el capitalismo. Pero claro, para consumir tú tienes que depredar los recursos de la tierra. Entonces, antinatural, porque no hay nada que crezca eternamente. Y cuando uno ve que el único discurso de las economías de los países, de los ministerios de Hacienda, es cuánto vamos a crecer, sin pensar en eso, sin pensar en que el crecimiento, es decir, el corazón del capitalismo, es precisamente su punta de flecha para su propia decadencia, Ignacio. ¿Por qué? Porque la tierra no va a dar... Mira, la tierra puede suministrar muchos recursos para que todos coman, pero no te va a suministrar recursos para la codicia humana, para la avaricia humana, para la usura. Y sobre todo cuando uno ve que el sistema occidental capitalista es un sistema que desde sus bases, con Adam Smith y David Ricardo, se fundamenta en los vicios humanos. Es decir, el interés personal, el individualismo, que se olvida del resto de las personas, pues. Entonces, cuando uno ve que, claro, en su momento dado, por diferentes factores, España colapsó por su debilidad económica, hoy día uno está frente a un escenario muy similar, pero ahora vista dentro del capitalismo. El capitalismo que está destruyendo, que es un factor de destrucción del medio ambiente. Por eso siempre digo yo a todos mis amigos y a mis alumnos, les digo, hay que repensar el corazón del capitalismo. Un modelo totalmente enfrentado a la fuerza de la naturaleza, ¿no? En la naturaleza nada se pierde, todo se transforma. Versus que, como bien nos explica Doc, en el capitalismo la idea es que justamente todo se deseche para que la fuerza del consumo siga manteniendo un progreso sostenido. ¿Y qué decir, Ignacio? Por eso esa lámpara ya no dura 20 años. Efectivamente. Dura 4 o 5, porque la idea es ir a comprar otra lo más rápido posible. Y generar basura, destrucción, que es un factor del colapso. Entonces, fíjate tú, debido a que no se puede consumir eternamente, ahora el gran digamos, eje del capitalismo es precisamente la obsolescencia programada. ¿Qué significa eso? La obsolescencia programada son productos, por ejemplo, como una plancha. Hoy, eso a mí no sé cuántas planchas, pero planchas que te duran menos de un año. Planchas con fecha de vencimiento. Efectivamente. Aunque la cuide, aunque la guarde bien, aunque la trate con cariño. Y arreglar la plancha es más caro que comprar una nueva. Eso es. Entonces, ¿qué te queda a ti? Comprar. Y gracias a comprar, la industria de las planchas, en este caso,
genera la proyección de crecimiento. El modelo es tan dramáticamente cuestionado hoy, Doc, que leí hace pocos días que países desarrollados conscientes frente a esta situación, como Suecia, estaban suministrando una serie de recursos, estaban inyectando una serie de recursos a oficios que hoy están de capa caída, como por ejemplo el señor que repara los zapatos, por ejemplo las empresas que reparan justamente artefactos tecnológicos, para ir buscando claves en contra de este modelo depredador de recursos naturales, incapaz de arreglar un producto y que tenga una vida útil más larga. Efectivamente. Entonces, que quede claro, este es otro factor de decadencia que llevó al Imperio Español a su colapso y que está llevando a este orden al colapso. Entonces, la desigualdad, es decir, ¿cómo es posible que hoy en día, es verdad, hay muchísima riqueza, se ha generado, ojo, el capitalismo ha generado muchos avances, evidentemente, en la, digamos, en toda la economía, en la sociedad, pero al mismo tiempo, si no se reformula, si no se vuelven a pensar sus principios, sobre todo lo que son sus impulsos viciosos, que es la base del capitalismo, y el crecimiento, se va a llegar a una situación dramática. Por eso siempre digo, hay que reemplazar la palabra crecimiento del corazón del capitalismo por la palabra sustentabilidad. Produzca, señor empresario, produzca lo que quiera, pero sustentablemente. Y para eso hay que cambiar la matriz energética, por ejemplo, y hay que tener otra visión, otro espíritu del capitalismo. Pero bueno, que conste que lo estamos diciendo, Ignacio, y que quede claro, porque de aquí al año 2050, según estos elementos, van a ir, bueno, este es un factor de colapso, este capitalismo que se tiene. Le gusta a quien le guste y disgusta a quien disguste. No puede ser que también todas las riquezas de la tierra se jueguen en un casino como en la bolsa, Ignacio. Es un casino mundial la bolsa. Se juega la plata a especular, mientras hay millones de personas que viven en la pobreza, un país que se necesita desarrollo. Y es más, Ignacio, nuestro país con 16, 17 millones de personas no debería tener pobreza, Ignacio. Es imposible. Con la riqueza que hay en Chile, no debiese haber pobreza. Ese es otro de los factores, pero no el único, Ignacio, porque otro factor de colapso de las grandes civilizaciones es el inconsciente comportamiento de las élites. La indolencia de los poderosos, de los que gobiernan. Fíjate tú que otro factor recurrente en las caídas de los imperios es el inconsciente comportamiento de las élites de esos imperios. Por ejemplo, si uno se remonta, es un ejemplo simplemente, a todo lo que fue la guerra de Troya. Oh, qué buena historia. 1250 años antes de Cristo. Fíjate tú que, según lo que el mismo Homero narra en su Ilíada y la Odisea, grandes textos que nos recuerdan aquella guerra, bueno, la guerra de Troya se desató porque París, príncipe de Troya, de alguna forma capturó o se fue con Helena, que era de Esparta, se la llevó a Troya por amor, por lo que sea. Pasión desatada. Pasión desatada, pero inconsciente, pues, Ignacio. Es decir, ¿cómo es posible que pone en peligro a toda su ciudad, a todo su reino, por simplemente llevarse a la esposa de Menelao, que era un tremendo rey? En consecuencia, inconsciente fue París, pues. Y la consecuencia fue que miles de aqueos griegos, comandados por Agamenón y Menelao y Aquiles, su gran guerrero, partieron contra Troya y finalmente, bueno, la conquistaron. La historia da para un capítulo aparte, pero solamente la recordamos porque ahí uno observa poéticamente, obviamente estamos hablando de un poema épico, el inconsciente comportamiento de la élite, en este caso troyana, reflejada en lo que fue París. Entonces, cuando uno toma ese ejemplo y lo ve, por ejemplo, en la actualidad,
es exactamente lo mismo, pero en términos generalizados. Cuando uno observa realmente la sociedad en la cual nosotros estamos, Ignacio, y cuando uno observa el comportamiento de las élites, de los pseudo líderes, le llamo, porque para ser líder, bueno, hay que ser líder real, pues, pero cuando uno ve el comportamiento de las élites de esta sociedad, reflejados muchas en el poder económico, en el poder político, Congreso, etcétera, uno ve un inconsciente comportamiento. A nivel climático, todos estamos diciendo que hay una media crisis, y el Congreso, bueno, toda la ratificación de los acuerdos de París duerme en el Congreso, pues. Cuando uno se da cuenta, por ejemplo, que la devastación del modelo económico, o sea, el modelo económico capitalista requiere volver a pensarse. Nadie lo piensa. No hay ni siquiera un pensamiento de reflexión en todas estas grandes, bueno, organizaciones y encuentros de grandes economistas o empresarios. Son inconscientes. No se dan cuenta que tienen que volver a pensar porque se están cavando la tumba de toda esta sociedad, Ignacio. Cuando uno se da cuenta que se está gobernando una oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos, y el pueblo se desecha, eso es inconsciente. Entonces vemos en realidad hoy día una sociedad con una élite que está dejando mucho que hablar, Ignacio. No solamente económica, sino que también religiosa, Ignacio. Cuando uno ve la élite religiosa de nuestro país y de otras partes, colapsada también por las denuncias de pedofilia, entonces uno ve otro factor de colapso, la inconsciencia de las élites, Ignacio, que uno la ve en los casos que uno ha visto el último tiempo, Cabal, ¿qué decir Cabal? Soquimich, Penta y cuántos otros casos que están estremeciendo las bases, bueno, de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo son el reflejo de una situación global. Todo lo que es el comportamiento de las élites que vamos a ver también en Estados Unidos, hay que tener mucho cuidado porque ese es un factor de colapso, pero no el último, porque también existe otro factor de colapso que es la traición a la propia religión, Ignacio, o el cambio de la propia religión. Y esto nos remonta, que es otro factor de colapso, a todo lo que fue el Imperio Romano. El Imperio Romano que comienza su gran esplendor el 30 a.C., cuando Octavio le gana a Marco Antonio y Cleopatra todo lo que es en la región de Egipto. Después viene Augusto y comienza el imperio. Bueno, todo este imperio, recordemos qué religión tenía. Era una religión politeísta, Ignacio. ¿Cómo se entiende, Doc, que un pequeño poblado a lo largo de los años haya logrado convertirse en uno de los imperios más poderosos, avasalladores y amplios en la historia de la humanidad? Es grande, es una inmensa. Ese está para capítulo completo. Eso está para capítulo completo, Ignacio. Especial Imperio Romano. Pero recordemos lo que ocurrió, por ejemplo, cuando llegó, claro, era una Roma politeísta, sin embargo, cuando llega Constantino y legaliza el cristianismo, le cambia el corazón al núcleo de la civilización y del imperio. La religión, bajo estas visiones, es el núcleo de los imperios. En consecuencia, Constantino legaliza en el Edicto de Milán 313 después de Cristo el cristianismo, después convoca en el 325 el concilio de Nicea y después Teodosio más tarde hace del cristianismo católico la religión del imperio en el 300 y tanto por ahí. Bueno, le cambió el corazón politeísta a Roma un siglo después. En el siglo V, con Odoacro, cayó el Imperio Romano de Occidente, Ignacio. ¿Por qué? Por la traición a su religión. Y cuando uno ve lo que está ocurriendo hoy día en esta sociedad occidental,
Hay una traición completa a todo el mensaje de Jesús. Hay una traición. ¿Por qué? Porque Jesús es simple, pues. Diga la verdad, no tenga miedo. Y aquí se miente, se genera, bueno, miedo y otras cosas. Hay una traición que también es otro factor de colapso de esta sociedad en la cual nosotros estamos. Y por eso entramos, y es muy importante eso, Ignacio, muy importante ver cómo van colapsando estas cosas. ¿Por qué? Porque existe dentro de todos estos factores de colapso de las civilizaciones un último factor, que es el cambio climático. Si uno recuerda, por ejemplo, todo lo que fue el Imperio Maya, sobre todo el Imperio Maya de los mayas clásicos, que se extienden del 1000 a.C. hasta el siglo X, bueno, una de las teorías que dicen que por las cuales colapsó el Imperio Maya clásico en el siglo X es por la sobreexplotación de los recursos y especialmente por la deforestación. En consecuencia, es muy probable, o al menos una de las explicaciones que se tiene para hablar del colapso de los mayas es precisamente la excesiva deforestación, es decir, a partir de ello, que te genera un cambio climático. Por lo tanto, así como este factor del cambio climático es un factor relevante, es lo que estamos viviendo hoy día, Ignacio. Un factor tremendamente relevante donde vamos a profundizar a continuación en el tema climático, pero ha derrumbado, o en este caso habría derrumbado, uno de los factores más importantes a los mayas, pero al mismo tiempo es un reflejo de muchos otros imperios, por ejemplo el de Mesopotamia, que también colapsaron por problemas climáticos. Ahora hay que decir una cosa, en la caída de todos estos imperios siempre hay un factor más relevante que otro, pero siempre es multicausal. Lo que uno tiene que aprender de esta historia, Ignacio y queridos amigos, es que estos factores de colapso se están repitiendo en la actualidad y está significando que le ponen una fecha de término a esta civilización occidental en el año 2050. Por lo tanto, eso que se vivió en el pasado se está repitiendo hoy día simultáneamente, Ignacio, porque muchos de estos factores hoy día están vivos. Inconsciencia de las élites, crisis económica, problema medioambiental, traición a la misma religión, problemas bélicos, entre otros tantos, Ignacio. Tema para reflexionar con los amigos. ¿Por qué? Porque, bueno, la fecha parece que está señalada en el año 2050. Doctor Fire.